capítulo 3, el verso 21 al verso 24. Vamos a leer Lamentaciones capítulo 3, el verso 21 al verso 24. Desde ya rogarle que me regale toda su atención. Lamentaciones 3, verso 21 al verso 24 dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Cuando yo tenía como 4 o 5 años, a mi papá se le dio por adquirir el primer bus que transportaba a las personas desde mi pueblo, que se llama El Tarra, norte de Santander, hasta la capital de la provincia, que era Ocaña. Así que empezó a surgir en mí una pasión por viajar. Así que a mí me parecía lo máximo poder diariamente levantarme antes de las 4 de la mañana para irlo a acompañar a él en ese viaje largo que duraba en esa época como 6 horas, y luego retornar a mi pueblo a la 1 de la tarde. Y así transcurrió hasta que entré a la escuela. En ocasiones mi mamá se molestaba porque ¿qué hace usted llevándose un niño tan pequeño todo el tiempo? Pero eso hizo que surgiera en mí el gusto por viajar. Cuando llegué al colegio, entonces conocí de navegantes, de hombres que dedicaron su vida a viajar. Y entre esos entonces conocí la historia de uno muy conocido, muy famoso, que es de quien lleva el nombre un equipo muy afamado de Brasil, y es Vasco da Gama. Pero cuando uno lee acerca de Vasco da Gama se encuentra una historia muy particular. Y es que dicen que en el año 1487 un explorador portugués que se llamaba Bartolomé Díaz fue el primer europeo en navegar a través de un estrecho bastante peligroso en el sur de África, un estrecho que él, Bartolomé Díaz, decidió bautizar con el nombre de Cabo de las Tormentas. Pero al enterarse del descubrimiento, Juan II de Portugal quiso rebautizar este estrecho con el nombre con el que se conoce hasta el día de hoy: Cabo de la Buena Esperanza, porque él pensaba que a través de ese estrecho se podía pasar hasta las Indias. 10 años más tarde, Vasco da Gama iba a demostrar que Juan II de Portugal tenía toda la razón. Así que en esta historia tenemos un mismo lugar bautizado con 2 nombres completamente opuestos entre sí. Alguien ha dicho que el primer nombre, Cabo de las Tormentas, refleja las dificultades del viaje, pero el segundo nombre, Cabo de la Esperanza, representa la esperanza del destino. Así que sin quererlo, Juan II de Portugal nos proveyó una buena ilustración para lo que vamos a hablar en esta mañana, para contemplar los eventos que nos ocurren en la vida, aún los más difíciles. Esa es la lección que nosotros aprendemos del pasaje que vamos a estudiar en Lamentaciones. Jeremías, el autor de este libro, nos enseña en este capítulo que nuestra perspectiva, que nuestra manera de ver las cosas cambiará radicalmente si las contemplamos no a través del lente de nuestros ojos, sino a través del lente que Dios nos ha revelado a través de su palabra. No a través de lo que nosotros pensamos o sentimos, no a través de lo que otros nos hacen, no a través de nuestras circunstancias. Tal como este libro lo indica, nos encontramos una serie de poemas, 5 poemas de lamentos. Y aunque el autor es anónimo, casi todos los estudiosos de las escrituras
consideran que muy probablemente el autor del libro de Lamentaciones es el profeta Jeremías. Es por eso que el libro de Jeremías está justo atrás del libro de Lamentaciones, como una manera en que los editores decidieron juntar dos textos escritos por el mismo autor. ¿Y cuándo fue escrito el libro de Lamentaciones? Este libro fue escrito ante la destrucción de Jerusalén por manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el 586 antes de Cristo. Durante muchos años el Señor estuvo llamando a la nación al arrepentimiento a través de sus profetas, pero el pueblo decidió cerrar su corazón a la voz de Dios hasta que fue demasiado tarde. La devastación de Jerusalén y el cautiverio babilónico fue uno de los episodios que sufrió más terriblemente la nación de Israel en el Antiguo Testamento a causa de su desobediencia. A los que aquí les agradan las películas en relación con la Segunda Guerra Mundial, habrán visto, por ejemplo, en películas como El pianista, la destrucción de ciudades, por ejemplo, como Berlín o Dresde o Leipzig. Y así, similar a eso que usted observa en esas películas, es lo que observaba Jeremías cuando escribió el libro de Lamentaciones. Él solo evidenciaba edificios destruidos, personas muertas en las calles, niños despedazados. Eso es lo que Jeremías estaba contemplando en la ciudad de Jerusalén. Y en los capítulos 1 y 2 del libro, Jeremías nos presenta su lamento desde la perspectiva de la nación. Pero cuando llegamos al capítulo 3, el lamento de Jeremías deja de ser un lamento como si él representara a toda la nación de Israel, y él lo hace un lamento personal. Lamentaciones capítulo 3, el versículo 1 al 4 dice: yo soy el hombre que he visto la aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Jeremías sabía que detrás del poder de los babilonios había un poder infinitamente superior, que había un poder que había usado a Nabucodonosor como instrumento de castigo. Era Dios el que al final de cuentas estaba disciplinando a la nación de Israel, porque la nación de Israel le había dado las espaldas a pesar de todas las muestras de amor que Dios había tenido para con ellos. Esta nación se había volcado hacia la idolatría. Idolatría, cambiar el lugar de Dios y poner ídolos. Yo no sé si usted tiene los ojos apercibidos, si tiene la mente atenta a la realidad del mundo actual, pero lo que ocurrió en la inauguración de los Juegos Olímpicos es una muestra del deterioro de la moral de la gente y la búsqueda por hacer burla a este soberano Dios. Y no se trata que yo diga que esa sea la expresión de lo que Dios es a través de la pintura de Leonardo da Vinci, ni más faltaba, pero es lo que representa en la cultura cristiana la última cena. Pero de algún modo nosotros también hemos caído en el error de cambiar el lugar de Dios en nuestras vidas y dárselo a otras cosas. Y debemos tener cuidado, porque aunque la misericordia de Dios es muy grande, como vamos a ver en este texto, en ocasiones hemos querido jugar con Dios y debiésemos tener cuidado de lo que hacemos. De Dios nunca nadie. Y yo hoy me sostengo en la verdad de la palabra de Dios para asumir cualquier responsabilidad. Pero de Dios nadie se ha burlado, ni nadie se burlará. Israel se volcó hacia la idolatría. Fue como una mujer adúltera que se había prostituido con un montón de amantes. Eso no es una invención mía. Lea el libro de Oseas y se dará cuenta. Eso es lo que estaba detrás del cautiverio babilónico.
Nabucodonosor se convirtió en la vara de castigo en las manos de un Dios que yo quiero decirle en esta mañana que es un Dios infinitamente justo e infinitamente santo. Así que cuando Jeremías contempla lo que había sucedido en la ciudad de Jerusalén, lo que había sucedido en el templo, él no solo siente la desolación del lugar por la destrucción, sino que su propio ser interior se siente desolado porque el mismo Dios se había volcado contra él. Qué terrible es sentir que Dios está contra ti. Le oras a Dios y las oraciones no pasan del techo. Jeremías escribió en Lamentaciones 3, verso 8: aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. El verso 16 dice: mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de cenizas. A veces los invasores en esa época echaban piedras a los alimentos para que cuando los pobladores de la nación conquistada fueran a consumir los alimentos, no solo hubiese el alimento, sino piedras, y con estas piedras se rompieran los dientes de los cautivos. Y Jeremías estaba diciendo: Jehová ha hecho eso. Lamentaciones 3:17: y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien y dije: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Jeremías en ese momento está navegando por el cabo de las tormentas, pero de repente llegamos al versículo 21 y es increíble el cambio que ocurre en el corazón y en la escritura de Jeremías, porque cambia abruptamente la narrativa que viene trayendo. El verso 21 dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Y el verso 24 dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. ¿Qué fue lo que pasó en Jeremías? Porque las circunstancias de Jeremías no habían cambiado, todo seguía igual. Jerusalén seguía destruida, los cautivos seguían siendo cautivos en esa primera deportación. Pero a pesar de eso, ¿qué fue lo que cambió? Porque no fueron las circunstancias las que cambiaron, el que cambió fue Jeremías. Jeremías había tomado una decisión importante. Había decidido contemplar las circunstancias a través del carácter de Dios y no a través de las circunstancias mismas. Él trae a la memoria el hecho de que Dios sigue siendo Dios y que por esa razón los creyentes tenemos esperanza. Aun cuando nos encontremos en la condición más desesperanzadora, sin importar las circunstancias, si nuestro Dios sigue siendo Dios, nosotros tenemos esperanza. Y hay múltiples verdades en este pasaje que yo quisiera que trajeran consuelo al alma de aquellos que hoy están en medio de la tormenta. Razones para que nosotros nos afiancemos en la realidad de que a pesar de las circunstancias que en la vida como cristianos tengamos, sigamos manteniendo la esperanza en este Dios que sigue siendo fiel a pesar de las circunstancias. El verso 21 y 22 dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Desde la psicología hay una afirmación
y es que todos los seres humanos mantenemos permanentemente una conversación con nosotros mismos. No es que estemos locos, sino que en determinadas circunstancias de soledad nosotros hablamos con nosotros mismos acerca de nuestra realidad. El momento en el que no lo hacemos es cuando estamos dormidos. Y si usted permitiera que las circunstancias de su alrededor controlaran ese diálogo, usted se va a hundir en medio de la prueba. Pero si usted decidiera hablarle a su alma en medio de las circunstancias, usando las verdades que Dios nos ha revelado a través de su palabra, pronto te vas a dar cuenta que no estás a merced de las circunstancias, sino que este Dios poderoso te sostiene en medio de la tormenta. Si hay algo que yo quiero que usted se lleve en esta mañana para su casa, es que recuerde que las circunstancias no son Dios. Las circunstancias no son Dios. Lo que usted vive hoy no es el reflejo de lo que Dios es. Dios es Dios. Y este Dios nos ama con un amor eterno que nunca cambia, con un amor que nunca termina. Y la palabra que se traduce en el texto como misericordia es un término que es Gesed. Y se observa en múltiples ocasiones en el libro de Ruth. Y su significado es muy amplio, que para poder explicar su significado en una sola palabra en nuestro idioma casi que es imposible. Lo que está intentando expresar Jeremías aquí señala a una clase de amor, a un tipo de amor que se encuentra enlazado, enraizado en el pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Nosotros podríamos traducir ese término como lealtad al pacto o misericordias del pacto. En la palabra de Dios, las promesas en relación con el pacto son aquellas en las cuales Dios interpone un juramento. Es una promesa jurada. Y hablando del pacto que Dios había hecho con Abraham, nos dice el autor de la carta a los Hebreos que cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, Hebreos 6:13 por favor, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Dios le hizo una promesa a Abraham, pero encima de la promesa le juró por sí mismo que iba a cumplir su promesa. Y ahora usted escuche lo que sigue diciendo el autor de la carta a los Hebreos en el verso 17 y 18 del capítulo 6. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para tomarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Su promesa y su juramento. Dios prometió y Dios juró. Así que el amor de Dios por su pueblo, por nosotros, no depende de sus emociones. No depende de cómo Dios se levanta por la mañana como nos ocurre a nosotros, y que si tuvimos una regular o mala noche amanecemos de mal ánimo y el resto del mundo es el que tiene que venir a pagar los platos rotos. No, así no es Dios. El amor de Dios no depende de las emociones, depende de su voluntad. Y por alguna razón que nosotros no conocemos y que factiblemente no vamos a poder entender de este lado de la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, Dios hizo un pacto de amarnos con un amor incondicional. Desde antes que tú estuvieses siquiera en la posibilidad de procreación de tus padres, ya Dios te había amado. Y si Dios es tu Dios,
pues su promesa de amor sigue siendo fiel. Hermano, Dios tomó la decisión de amarnos no porque nosotros fuéramos muy amables. Nosotros éramos odiosos, pero Él decidió amarnos. Es por eso que Dios siempre será nuestro modelo para entender, por ejemplo, de qué se trata el matrimonio. Las personas del mundo tienen el concepto equivocado de que es el amor el que sustenta el matrimonio, y no es cierto. Porque uno le pregunta a la gente: ¿por qué te quieres divorciar? No, se me acabó el amor, se me fue el amor. Como si el amor fuera una especie de virus o algo así. Es al revés, hermano. No es el amor el que sustenta el matrimonio, es el matrimonio el que sustenta el amor. Yo debo amar a mi esposa porque yo le prometí aquí, delante de Dios y delante de ustedes, cuando estábamos acá, yo hice una promesa de amarla con un amor incondicional. Yo prometí amarla en pobreza, en abundancia, en salud y en enfermedad. Así que permítame decirle a los esposos: tú te comprometiste, así que tú debes amarla. No es si sientes amarla. Hermano, las circunstancias pueden cambiar. Las situaciones pueden cambiar. Hoy podemos estar arriba y tenerlo todo y el amor fluye. Yo conocí a alguien que me decía que cuando la pobreza entraba por la puerta, el amor salía por la ventana. Eso no es cierto. Hermano, no puede ser cierto que su amor dependa de la cantidad de dinero que haya en su bolsillo. No puede ser que su amor hacia su esposa o a su esposo depende de la condición de salud más óptima que ella tenga. Su decisión fue amarla por encima de, a pesar de, en salud, enfermedad, en riqueza, en pobreza, en todas las circunstancias. Lo que Jeremías nos está diciendo es que Dios nos ama porque Él lo prometió. Y por si fuera poco, lo juró por sí mismo que cumpliría su promesa. Es por eso que las misericordias del Señor jamás terminan. Porque no dependen de ti ni de mí, dependen de Dios. Ahora, yo sé que hay distintas traducciones, pero me llama la atención que la Reina Valera 60 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Es decir, que los traductores conectaron la palabra consumirse con el pueblo, no con las misericordias. Pero hay otras traducciones que dicen que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Dios le dice a su pueblo en el libro de Malaquías: porque yo, Jehová, no cambio. Porque yo, Jehová, no cambio. Y dice: por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios se refiere al pueblo de Israel como los hijos de Jacob y les llama así porque quiere recordarles el pacto que había hecho con Jacob. Ustedes no fueron consumidos ni serán consumidos, porque yo hice un pacto con su padre Jacob. Hermano, yo quiero decirle algo en esta mañana, y es que por encima de todas las cosas, por encima de todas las circunstancias, por encima aún de su comportamiento, de sus actitudes, de sus acciones, Dios será fiel a su pacto. Dios seguirá estando firme en lo que ha prometido para usted. Hermanos, las misericordias del Señor jamás terminan. La misericordia y la bondad del Señor no tienen fecha de caducidad. Nunca vamos a encontrar un letrero que diga, y a usted le parecerá que esto es de un concepto libertino, y lamento decirle que no. Yo le pido, le ruego que revise su vida y determine si usted está andando en santidad o no, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero en contraparte de eso, quiero decirle
que nunca, a pesar de sus faltas, a pesar de sus errores, va a encontrar un letrero que le diga peligro. Las misericordias de Dios están que se le acaban. Le quedan 2 o le quedan 3. No es cierto. No vas a encontrarte ningún mensaje que diga las misericordias de Dios ya se vencieron. Porque las misericordias de este Dios para con nosotros no tienen fin. Y pensando en la otra palabra que es bondad, sabe que Jeremías aquí utiliza un término que cuando usted revisa la etimología significa vientre, que se refiere al vientre de una mujer. Así que como las mujeres normalmente cuidan con ternura del fruto de su vientre, nuestro Dios cuida con ternura a cada uno de los suyos. Nosotros somos la niña de los ojos de Dios. Nosotros somos el fruto de ese proceso para engendrarnos a través de su palabra. El amor de Dios por nosotros es inmutable si somos sus hijos. Pero Jeremías nos está diciendo que es más que eso. Su amor también es tierno y compasivo. Isaías 49, el verso 15 dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Así que las palabras que utiliza Jeremías apuntan a 2 realidades. Resalta la fidelidad de Dios en relación con el pacto que hizo con su pueblo. Él decidió amarnos, prometió amarnos, aseguró amarnos. Pero resalta también su ternura y su compasión. Su amor es constante y tierno a la vez. Y esto es sorprendente, ¿no? Porque la experiencia de todos en este lugar es muy diferente. Nosotros tenemos amigos que vienen y se van, que en un momento te han manifestado su afecto, pero que hoy parece que no te conocen, y eso es inevitable. Tal vez tuviste una pareja con la que prometiste amarte eternamente y para siempre, y ella te prometió amarte, pero un día se fue y se olvidó de ti. Esa es la realidad del mundo. Tal vez tus papás en determinado momento, por un error de juventud, terminaron procreándote, pero luego se olvidaron de ti y decidieron dejarte con algún familiar, un vecino, un amigo, con una institución pública para que te cuidara. Es inevitable que a la gente se le termine en algún momento la lealtad por lo que ha prometido. Es común que la gente se olvide del pacto que han hecho contigo y un día eres el gran amigo, pero al otro eres el enemigo. Pero eso nunca te va a pasar con Dios. Eso nunca te va a pasar con Dios. Él decidió amarte y no necesitas razones. Él decidió amarte porque decidió amarte. No es que tú estuvieses lleno de cualidades para que te amaran. Lo interesante de esta relación de amor con Dios es que no se trata de lo que tienes, no se trata de lo que eres, se trata de lo que Dios es, y Él decidió amarte sin importar cómo eres. Él prometió amarnos desde antes de la fundación del mundo. Su amor por ti es eterno, depende enteramente de Él. Pero hay más razones, y es que el hecho de que Dios renueve sus misericordias cada mañana, a mí me apasionó entender esto. Dice el texto: esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Y después del punto y coma dice: son nuevas cada mañana. Hermano, las misericordias de Dios es como decir que el sol se está levantando, el sol está saliendo, y antes de que el sol salga, ahí están apareciendo las nuevas misericordias de Dios para ti.
Las misericordias de Dios son constantes, pero también son novedosas, nuevas cada mañana. Son constantes porque Dios no cambia, pero al mismo tiempo son nuevas porque Dios nos presenta cada día una nueva oportunidad para que podamos experimentar su favor, su bondad, su compasión, su misericordia y su gracia. Las misericordias de Dios se parecen mucho al maná, porque caen del cielo cada mañana. Cada nuevo día el Señor tiene para nosotros una nueva porción de su gracia, una nueva porción de sus favores, una nueva porción de sus bendiciones. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios es inmutable. Es un amor que no cambia. Pero sin embargo, aunque su amor nunca cambie, su amor sí se renueva cada mañana. No porque las misericordias de ayer necesitasen ser mejoradas, sino porque las misericordias de ayer eran para las cargas de ayer. Las misericordias de ayer eran para las necesidades de ayer. Las misericordias de ayer eran para las situaciones de ayer. Pero apenas amanece el día, apenas el sol se asoma en el horizonte, hermano, antes de que salga el sol, el Señor nos recuerda: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Pues bueno, si mañana viene una circunstancia distinta a su vida, si mañana hay una nueva cuota de problemas, si mañana hay una nueva enfermedad, una nueva dificultad, una nueva pandemia, a Dios nada le toma por sorpresa. Así que Él ya tiene reservado para nosotros un nuevo paquete de misericordias que serán suficientes para enfrentar lo que viene cada día. Así que no tienes que afanarte por el día de mañana, ni preocuparte porque hoy están agotándote sus fuerzas. Porque cuando amanezca mañana y aparezca el nuevo problema, la nueva circunstancia, ya Dios te habrá dotado de nuevas misericordias, te habrá renovado tus fuerzas. No quieras vivir las situaciones o circunstancias del mañana con las misericordias de hoy. Dios tiene reservado para nosotros un paquete de misericordias para cada día. Así que mañana te puedes levantar, pasado mañana te puedes levantar, y hasta que estés sano y salvo en la presencia del Señor. La ansiedad por el futuro, que aunque es descrita en la Biblia, no tiene por qué determinar cómo nosotros vivimos. Todo el mundo está preocupado, y claro que sí, tenga un sentido crítico frente a la realidad de la nación, frente a cómo cambia el poder adquisitivo del dinero, a cómo se aumentan las tasas de desempleo, a cómo hay distintas circunstancias que económicamente logran presionarnos. Tenga un sentido crítico frente a la realidad, pero no que su vida y su tranquilidad dependa de los indicadores económicos. No que su circunstancia dependa de su empresa, de su emprendimiento, de tal vez de su capacidad adquisitiva. Hermano, yo quiero asegurarle que un día nos puede pasar como en Argentina, y despertamos y nos dicen: están en corralito financiero, nadie puede tocar el dinero de sus bancos. Nos puede pasar. Puede ser que usted haga mal una transacción económica y pierda absolutamente todo su dinero. Puede ser que en un accidente de tránsito perezca toda su familia y usted se quede solo. Puede ser que un evento sobrenatural haga que su casa, su negocio se pierda y usted quede solo con la ropa que tiene puesta. Pero yo he venido a decirle que no importa. Yo he venido a decirle que no importa, porque a mi Dios nada lo toma por sorpresa. Y antes que eso ocurra,
No crea que estoy alimentando el fatalismo, ni más faltaba. Lo que yo quisiera es que a la luz de la palabra su ser interior se fortaleciera. Que usted pudiera entender que usted no depende de la economía, usted no depende de las circunstancias, usted depende del Dios eterno que es Jehová. Él no se cansa ni se fatiga con cansancio. Hermano, ninguno de nosotros puede tener certeza de lo que va a suceder mañana. No tenemos ni la menor idea de si mañana vamos a enfrentar una situación difícil. Ninguno de nosotros sabe si en la cita con el médico el día de mañana nos van a dar un diagnóstico contrario, un diagnóstico difícil. Hermano, yo le contaba a alguien que hace poco, con todo este fenómeno que usted ha escuchado de la Universidad Javeriana y el acoso a los estudiantes, pues en el hospital donde yo voy, hay alguien que era como así, ¿no? Y le empezó a dar mucho dolor de cabeza y consultó. Tiene un alto cargo a nivel nacional en la Sociedad de Medicina Interna. Y dolor de cabeza, y fue. Y no era un simple dolor de cabeza, era una masa en el cerebelo gigantesca, un cáncer. Y ver cómo a usted le puede cambiar la vida en un segundo. Un diagnóstico le puede casi que arruinar la vida. Pero ¿sabe algo? Hermano, sin importar los problemas que vayamos a tener mañana, sin importar si estamos seguros o no de cuánto tiempo vamos a estar en este mundo, todo puede ser incierto para nosotros. Puede que no tengamos idea de qué pase mañana. Puede que nada lo sepamos, nada en absoluto. Usted tal vez se siente seguro con el dinero, la casa, el negocio, el título, pero eso usted lo puede perder. Pero hay una cosa de la que podemos estar completamente seguros. Y es que yo quisiera hacerme al lado del salmista y recitar lo que dice en el Salmo 23. Podrá pasar lo que quiera, pero él dice algo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y el problema de las traducciones, ese me seguirán, parece como si las misericordias y el bien fuesen a paso lento siguiéndome. Yo le quiero decir que la traducción original es como si las misericordias y el bien lo persiguieran. Ay, que usted se intenta alejar y la misericordia y el bien lo persiguen. Por eso no importa el lugar donde usted esté. Por eso no importa el cargo que usted tenga. Por eso no importa que le toque mudarse de ciudad. Yo le voy a contar una infidencia. Por allá en el año 2002 entraron los paramilitares a mi pueblo y nosotros lo teníamos todo. Pero de un día para otro mi papá comenzó a enfermarse por tantas muertes, así que decidimos irnos desplazados. Hoy los que un día lo tenían todo, de pronto ya no tenían nada, pero teníamos a Cristo. Oh, teníamos a Cristo. Y no me pregunte cómo sobrevivimos, pero lo cierto es que nunca faltó el pan en mi mesa. Nunca faltó el calzado en mis pies. Nunca faltó la ropa.
Y el día, en medio de tanta circunstancia adversa, a mi mamá le encontraron una masa en su seno. Y yo aún recuerdo con emoción las palabras que ella me dijo sentada en una mesa. Mientras mi papá le insistía que teníamos que irnos a Bucaramanga, ella le contestó desde la cocina: no, no, no y no. Yo tengo un Dios que me puede sanar, que me puede sustentar. Hermano, la dicha más grande nuestra no es tener dinero, y yo le aseguro que lo podremos tener y lo hemos tenido. Nuestra dicha más grande no es tener nuestra oficina llena de títulos, no es tener una empresa próspera. Nuestra bendición más grande es tener un Dios. Es tener un Dios. Ese Dios ha prometido estar con nosotros. Y el texto termina diciendo: grande es tu fidelidad. ¿Sabe? Jeremías había estado hablando acerca de Dios, pero ahora le está hablando a Dios. Su teología ahora se convirtió en una exhortación, en una comunicación, en una exclamación de alabanza a Dios. Si tu teología no te lleva a alabar a Dios, tú tienes una teología que está dañada. Jeremías está contemplando los atributos de Dios, la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios, y no puede hacer otra cosa que decirle: Señor, grande es tu fidelidad. La palabra fidelidad significa firmeza, constancia, confiabilidad. Nuestro Dios es constante y fiel. Cuando Él promete algo, hermano, cuando nuestro Dios promete algo, Él lo cumple. Y no solamente porque Él es veraz, sino porque en el mundo no existe nada ni nadie capaz de oponerse a la voluntad de nuestro Dios. Yo puedo hacerle una promesa y tener la certeza y convencerme de que la voy a cumplir, tener la mejor intención, pero de repente algo se interpone en mis planes y yo no te puedo cumplir lo que te prometí. Pero a Dios nunca le va a pasar eso, porque Él no solo es veraz, sino que Él es el Todopoderoso. ¿Sabe que el mismo rey Nabucodonosor, el que devastó a Jerusalén en los días del profeta Jeremías, en un momento dado de su vida reconoce eso? Y él dice en Daniel 4:35, dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y escuche esto, hermano. Hermano, dice: y no hay quien detenga su mano y que le diga: ¿qué haces? Hermano, eso debe llenarlo a usted de confianza en esta mañana. No existe nada ni nadie que pueda frustrar, que pueda parar, que pueda obstruir los planes de Dios. Nuestro Dios es absolutamente confiable en todo tiempo y en toda circunstancia. Nuestro Dios es fiel en medio de la aflicción. Hermano, Dios es fiel aun cuando te aflige. Aun cuando tú atraviesas una circunstancia en la que llenas tus pulmones de aire y le gritas a Dios: ¿por qué a mí? ¿Por qué me tiene que pasar eso a mí? Pero aún en medio de esa situación, hermano, yo le quiero asegurar que Dios tiene un propósito detrás de cada aflicción.
Porque dice Primera de Corintios: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermano, en medio de su tentación, de su problema, el problema está que usted se salga del control de Dios. Pero Dios no permitirá ni siquiera que usted peque de manera que Él diga: ah, sí, es que Él tenía que pecar. No. En esta mañana nosotros debemos oponernos férreamente a vivir bajo el control del pecado. Oye, hermano, yo quiero en esta mañana que usted de verdad reflexione sobre su vida, sobre su manera de vivir el cristianismo, sobre su exceso de confianza en relación con el mundo. Hermanos, si nosotros pudiésemos ver con ojos espirituales, nos daríamos cuenta lo que dice la palabra de Dios, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Nuestro Dios es fiel para santificarnos. El texto bíblico dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Escuche esto: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, Jesús nos llamó con un propósito, y es hacernos semejantes a Él, y Él es fiel. Pero yo quiero decirle que Él también es fiel para perdonar nuestros pecados cuando venimos a Él en arrepentimiento. El texto dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, ya Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y ya no se puede dar un castigo dos veces por la justicia que ya fue cumplida en Cristo. Él es fiel por causa de su justicia. Cuando le pides perdón a Dios después de haber pecado, cuando tú le pides perdón a Dios después de haber pecado y lo haces con un corazón sincero, tú no puedes descansar en tu sentimiento. Tú no puedes pensar de manera subjetiva: ¿será que sí me perdonó? ¿Será que Dios sí perdonó mi pecado porque lo que hice fue demasiado grave? No, así no tiene usted por qué pensar. Usted no tiene que pensar si lo que usted hizo es tan grave que Dios de pronto pone en duda si lo perdona. O de pronto, como usted se habituó a pecar, de pronto Dios dice: ay, otra vez me viene a pedir perdón. Yo ya no lo perdono, voy a ver si cambia. Así somos nosotros, que ponemos condicionantes al perdón. Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios no es un Dios cambiante que hoy dice una cosa y mañana hace otra. No. Nuestro Dios es un Dios fiel. Él es absolutamente fiel en todo tiempo y circunstancia. Hermano, la fidelidad de Dios es absoluta. Y otro consejo matrimonial de este inexperto: hermano, o uno es fiel o no es fiel. Uno no puede ser fiel el 98% de las veces. Pero nuestro Dios es fiel el 100% de las ocasiones. Es imposible que Dios sea inconstante. Es imposible que Dios sea incoherente. Es imposible que Dios se contradiga en algo que ha dicho. Pablo
escribiéndole a Timoteo en su segunda epístola, le dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hermano, dice Mateo 24:35, y esto le va a sorprender, y con esto voy cerrando. Hermano, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermano, es más fácil que mañana usted amanezca y no observe cielo, y no observe sol, no observe nubes. Es más fácil que el firmamento no aparezca a que Dios deje de ser fiel a lo que le ha prometido, que Dios deje de ser fiel a lo que Él ha dicho. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá alguna parte, el 90% de sus. Hermano, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Hermano, ¿de qué serviría que Dios nos diga que nos ama con un amor que no termina, con un amor que nunca cambia, que sus misericordias son nuevas cada mañana, si Él no fuera un Dios confiable? Es decir, si Él solo se dedicara a hacer promesas, pero nosotros dijéramos: pero ese Dios tan infiel que es, ese Dios tan incumplido que es. Pero hermano, eso no es verdad en relación con Dios. Nuestro Dios es un Dios confiable. Y es que Dios es todo lo que necesitamos. Lamentaciones 3:24 dice: el Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. Jeremías parece estar pensando aquí en lo que Dios dice acerca de los levitas en Números capítulo 18 verso 20, cuando se estaba repartiendo toda la tierra de Canaán entre las tribus de Israel. Dios le dijo a Aarón algo que usted debiese recordar en esta mañana: y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos. Muy particular, porque conquistan la tierra, a todos les dan tierra menos a Aarón y a su descendencia. Pero qué impactante, ¿no? Oiga, no me dejaron nada material, no me dejaron un pedacito de tierra. ¿Yo ahora qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo es que si no tengo una fuente de ingreso voy a tener con qué sustentar a mi familia? Hermano, y aunque a usted le parezca absurdo, le parezca loco, exagerado, lo que Dios le dice a Aarón es fascinante. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Pero le dijo algo maravilloso: yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Es como si Dios le estuviera diciendo a Aarón: oye Aarón, y tus levitas cuando lleguen a la tierra de Canaán yo no les voy a dar nada. Ustedes no van a tener tierra. Y factiblemente a Aarón se le debieron aperturar mucho más los ojos frente a esa realidad y decir: pero ¿cómo así que no nos vas a dar nada? Tanto tiempo en el desierto y ahora vamos a entrar a poseer la tierra y no nos vas a dar nada. Tranquilo, Aarón. Tranquilo, Aarón, no me importa, porque yo soy tu todo. Yo soy la herencia que te ha tocado, y yo soy más de lo que tú pudieres desear. No solo es suficiente que Dios sea nuestra porción, es que es demasiado lo que Dios nos ha dado cuando Él ha decidido estar con nosotros. Salmo 16:5: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Y dice Salmos 16:6: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Estaban poniendo medidas y midiendo la tierra, y tal vez los levitas mirando, y entonces: oiga, pero no hay tierra. No, tranquilo. Al resto de levitas: tranquilos, no tenemos tierra, pero tenemos a Jehová.
Y si tenemos a Jehová, Jehová es suficiente. Hermano, en esta mañana yo quisiera invitarle a que usted decidiera creer a lo que Dios dice. Que usted en medio de su circunstancia, de su problema, de su situación, decidiese creer a las palabras de nuestro Dios. Las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y dice mi alma, mi porción es Jehová, por tanto en él esperaré. Yo quisiera invitarle a estar en pie en esta mañana. Y no sé si haya alguien con una necesidad muy difícil, con alguna circunstancia que usted diga: esta situación me tiene mal, pastor. Yo siento que ya no hay esperanza, que ya no hay forma de solucionar esto. Yo quisiera invitarlo al altar en esta mañana. Qué bueno que usted en esta mañana viniera y con sencillez, con humildad le entregara todo a Cristo. Tal vez usted ha estado luchando con sus propias fuerzas, con algo. Tal vez usted lo ha estado intentando de mil y una manera. Oiga, pero qué grato es tener un Dios como nuestro Dios. Qué maravilloso es tener un Dios que es fiel en medio de cualquier circunstancia. Como dijera el cantautor, puede que el sol mañana no aparezca, pero puedo confiar en que tú allí estarás. Hermano, puede que mañana a usted le den la peor noticia, que algo le ocurra de lo más grave. Dios nos guarde, pero esa es la realidad de la vida y no estamos exentos de ella. Pero sin importar lo que pase, antes de que salga el sol, la misericordia de Dios nueva cada mañana se hará presente en nuestras vidas. Tal vez haya alguien que necesite un milagro en esta mañana. Nosotros no necesitamos mañanas, ni tardes, ni noches de milagros. El Dios nuestro es Dios milagroso todo el tiempo. Él no requiere de circunstancias especiales. Tal vez usted necesita un milagro. Yo le quiero invitar a creer que aquí está el Dios capaz, fiel, que puede hacer un milagro, que puede obrar algo especial en su vida en esta mañana. No tiene usted por qué conformarse con vivir su circunstancia todo el tiempo. Aquí está el Dios que puede cambiar su realidad, que puede transformar su familia, transformar su vida. Aquí está el poderoso Dios. Ayúdeme a orar en esta mañana. Eterno Dios, soberano Salvador, bendito Jesús, a ti sea toda gloria y toda honra. A ti sea toda alabanza y toda exaltación, mi Dios. Tú eres real. Tú estás aquí, Señor, en medio nuestro. Tú has venido a este lugar, Señor, y puedes obrar de manera especial. Yo te quiero rogar, Jesús, que en esta hora obres en la vida de mis hermanos que necesitan de ti, que necesitan, oh Dios, que tú vengas con un toque de tu poder, de tu gloria, y transformes, cambies, hagas nuevas todas las cosas. Oh Dios del cielo, tú tienes poder y autoridad para orar. Tú eres Dios sobre todas las cosas. Tú estás aquí en esta mañana. Yo te pido, Señor, que obres milagros. Obra un milagro en esta mañana en la vida de mi hermano que lo necesita. Dios del cielo, no nos vamos a ir igual de este lugar. Tú eres real, Señor. Tú no eres una invención.
puedes en esta mañana orar. Alabemos a Dios en esta mañana.